Aquí estoy, en un nuevo aula de filosofía, yo y mi taza filosófica. ¿Qué tal estáis? Dispuestos a aprender algo de argumentación, algo de lógica, de hablar un poco de lógica. Para empezar, de qué es la argumentación. Porque, ojo, voy a hablar específicamente de argumentación. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de lógica, lógica es un término bastante amplio, bastante ambiguo. Nosotros nos referimos a la lógica clásica y a los primeros trabajos sobre lógica. La lógica tal cual no existía. Lo que existía era una serie de trabajos y de investigaciones sobre cómo funciona el pensamiento humano, los tipos de discurso y las formas de demostrar. Eran un estudios muy variados, por ejemplo en el caso de Aristóteles. Uy, un momento, que me acaban de tocar a la puerta. Una eternidad más tarde. Estaba hablando, ya no sé ni de lo que estaba hablando, de la lógica, de las obras sobre lógica. Un conjunto de estudios muy amplios que hablan de las formas de discurso, que hablan de las formas de demostración científica, que hablan de diferentes cuestiones relacionadas con el lenguaje y con la metodología. Y no se trata de la lógica formal, simbólica que nosotros conocemos actualmente, tan sistematizada que vendría posteriormente. La argumentación dentro de la lógica sería esa parte que se dedica a estudiar qué son los argumentos. Una demostración válida, cómo se hacen las demostraciones válidas, qué elementos tienen y cómo se aplica al conocimiento. Muy importante tener en cuenta que actualmente nosotros para hacer ese tipo de estudio nos apoyamos en símbolos. Y decimos, las tazas son blancas, lo simbolizamos con la letra P. Y las tazas contienen agua, lo simbolizamos con la letra Q. Es más simple trabajar con esos símbolos. El punto importante de la argumentación no está en utilizar símbolos. Igual que el punto clave de la matemática no está en utilizar los números como símbolo, ¿vale? Sino en entender cómo eso se aplica a las cosas. La importancia y el punto clave de 4 más 4 es igual a 8 no radica en los números 4 y el número 8, ni en el más. Radica en que si yo tengo 4 objetos y otros 4 objetos, la suma son 8 objetos. ¿Y a qué se refiere la lógica? A los argumentos, a las proposiciones. Tengo estas 3 proposiciones. Lo único que estoy haciendo es que si yo en cualquier momento tengo un discurso, ¿por qué puedes beber agua? Pues porque mira, tengo una taza que contiene agua y entonces pues puedo hacerlo. Oiga, ¿por qué usted se ha saltado el ceda del paso? Pues porque tengo prisa, mi mujer se está desangrando y tengo que llegar al hospital. Para analizar el argumento, primero tenemos que entender cuáles son las partes, qué es de lo que se está diciendo. Saltarse el ceda del paso es una enunciación, ir al hospital o tener que ir al hospital es una enunciación, que la mujer se esté desangrando es otra enunciación, F mujer exactamente. El ir en coche es otra enunciación y separarlo y ponerle un símbolo para nosotros entender un poco cuáles son las partes y cómo se relacionan. Si estas dos se dan juntas, podemos decir que puedo beber agua. ¿Y cómo simbolizamos eso? Bueno, en lógica tenemos un simbolito que es que sería el de la conjunción, aunque, etcétera. El pero y el aunque también, esto es importante, porque el pero y el aunque establecen una relación en la cual ambas cosas suceden al mismo tiempo. Estaba yendo al cine, pero empezó a llover. Sucedieron las dos cosas, estaba yendo al cine y empezó a llover. Que en el lenguaje coloquial añadamos unas connotaciones, un significado adicional con el pero, a nivel lógico nos suele importar menos. No significa que no se pueda elaborar algún sistema de formalización lógica que lo tenga en cuenta, pero en la lógica simbólica más tradicional, esos significados del lenguaje coloquial se eliminan. ¿Podríamos formalizar ese tipo de significados? Pues podría estar interesante, pero el nivel de formalización que se suele utilizar no permite hacerlo. ¿Sería posible hacer un lenguaje que simbolizara unas conjunciones que añaden un sentido extra, como el pero, el sin embargo, el a pesar de? De hecho,
Hay algunos sistemas lógicos en los que se distingue entre una disyunción inclusiva y una disyunción exclusiva. Si algo es un vaso, entonces es un vaso. Si algo es un plato, entonces es un plato. ¿Vale? Es decir, si es V, entonces es V. Y si es un plato, entonces es un plato. ¿Vale? Aquí podríamos poner P y Q. Podríamos poner, si P entonces D, o sea, si es un pulgar es un dedo, y no, si es un dedo es un pulgar, y tendríamos otra forma más de profundizar en la formalización, que sería, para todo X, si es un pulgar, entonces es un dedo. No es cierto que en todos los casos esta sería una formalización. O sea, que existe algo que es un dedo y que no es un pulgar. Otra sería no para todo X y no P de X. Es decir, cambiar el existencial, el que existe algo, por decir que no en todos los casos no sucede esto. Y luego, no todo. En el caso de que sea un dedo, sería un pulgar. Pero esto es una formalización rara. Bueno, no es tan rara, porque tendría que existir un X tal que no sea el caso de que si es un dedo, entonces sea un pulgar. Entonces son diferentes formas de formalizar lo mismo. En lógica tenemos una serie de principios. Una vez que analizamos esa forma de discurso, lo que tenemos que buscar es, primero, unas reglas para establecer las conexiones, pero hay algunas reglas que son más primarias. Por ejemplo, damos por supuesto que una cosa es idéntica a sí misma. No es que eso sea un principio exactamente, no es un principio la identidad, porque, digámoslo así, de la identidad no se deduce algo. Decir, mira, es una evidencia que yo soy idéntico a mí mismo en este preciso instante y en este punto del tiempo y en este momento y en este espacio. Y en cuanto a que yo y dándole el mismo sentido a las dos definiciones del yo, ¿vale? Pero eso ¿a qué me conduce? A nada. Argumentalmente ¿a qué me conduce? A nada. ¿De acuerdo? La evidencia de que yo soy yo en este preciso instante no me conduce a algo. Sin embargo, otros principios, como el de contradicción, sí que me llevan a poder argumentar. Porque cuando yo utilizo el principio de contradicción, que se basa en negar que pueda darse una contradicción, es decir, no puede suceder que una cosa sea y no sea al mismo tiempo lo mismo y en el mismo sentido, es decir, no puede ser que esta taza sea una taza y no sea una taza en el mismo sentido y en el mismo momento, o no puede ser que esta taza sea blanca y no sea blanca en el mismo lugar, es decir, en la misma superficie y en el mismo momento y en el mismo sentido de blanco. Nos permite distinguir entre elementos y nos permite eludir la contradicción. Si un argumento dice cosas que sean contradictorias, no es válido. Nos da una regla para empezar a deducir. Otra sería, derivado de este, el de tercio excluso. Una cosa es afirmativa o es negativa, pero no hay intermedios. Es decir, nos permite ir desarrollando. Además, por cierto, se llama principio de contradicción y no principio de no contradicción porque el razonamiento surge de observar la contradicción. Es decir, el razonamiento surge cuando yo tengo una predicación y exactamente la contraria, dicha por la misma persona, con conciencia de que está diciéndola, de que está diciendo eso, ¿de acuerdo? Y ahí surge la contradicción y yo digo, oiga, esto me lleva a una conclusión lógica, que no es posible que usted afirme las dos cosas al mismo tiempo. O que usted afirma una cosa, pero los datos la contradicen. Por tanto, no es cierto lo que usted dice. ¿De acuerdo? Es principio de contradicción porque me permite razonar a partir de la evidencia de una contradicción. No se llama principio de no contradicción. Pasa que la gente lo llama de principio de no contradicción porque, como niega que haya contradicción, no se trata de negar que haya contradicción como si eso ya fuera una regla del pensamiento. Como principio es una primera evidencia que nos permite reflexionar a partir de ahí y extraer conclusiones.